Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Soy Inés Flores de la Feria del Libro de lo que quede de esta situación. Sabemos que se está conectando gente de otros países, así que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Empezaré por leer una breve biografía de nuestros dos invitados y luego ya les pasaré la palabra para que podamos escucharlos, que a eso hemos venido. Ana María Shua nació en Buenos Aires. A los 16 años publicó sus primeros poemas reunidos en El Sol y yo. En 1980 ganó con su novela Soy paciente el premio de la editorial Losada. Su novela más reciente se titula Hija. 5 de sus libros son colecciones de microrrelatos, que es el género por el que ha obtenido el máximo reconocimiento a nivel internacional. Hay títulos como La Sueñera, Casa de Geishas, Botánica del Caos, Fenómenos de Circo, y el volumen Todos los universos posibles reúne todos los microrrelatos que ha publicado hasta la fecha. En 2016 recibió en México el Premio Internacional Arreola de Minificción. También ha escrito varios volúmenes de cuentos y Con Miedo en el Sur obtuvo el Premio Ciudad de Buenos Aires. Sus libros para niños y jóvenes también han obtenido premios nacionales e internacionales y se leen en toda América Latina y en España. Su obra ha sido traducida a 14 idiomas hasta la fecha. Juan Casamayor, su editor, es también docente, nacido en Madrid y licenciado en Filología Hispánica con doctorado en Literatura Española del siglo XVIII. Fundó la editorial Páginas de Espuma en 1999 y en su catálogo se encuentran los principales escritores contemporáneos del cuento, junto con clásicos de la literatura universal. Además, tienen una importante colección de ensayos en los que se destacan las memorias, los diarios, es una colección muy prolífica. Juan también es docente a nivel universitario y hoy estará moderando el encuentro con Ana María. Los dejamos entonces con esta presentación y espero que la disfruten mucho. Me retiro. Bueno, pues muchísimas gracias, Inés, por la presentación, por darnos este espacio. Hola, Ani, querida. Hola, ¿cómo estás, Juan? Nos volvemos a ver por estas ventanas que se abren ahora en estos tiempos. Antes abríamos las puertas de nuestras casas, ¿verdad, Ani, para vernos? Uy, no sé si hemos perdido a Ani. No, se perdió la imagen, viendo, pero ya vuelve. Ahora mismo vuelve. Vale, no hay problema. Ahora Sigo sí. entonces. Como decía, que en este tiempo tenemos esta posibilidad con estas ventanas de estar un poquito más cerca, de saber que estamos bien, de que nos ponemos los ojos sin mascarillas ni tapabocas por medio, que podemos vernos la sonrisa y que, bueno, podemos seguir sanos y guerreros y luchadores hoy mejor que nunca y para poder estar en contacto. La verdad es que Inés ha hecho una introducción a la que ya lo he visto lo primero en el chat, a la que es la reina del microrrelato, que es un título que vino un poco sin querer, ¿verdad, Ani? Porque aquí la prensa de pronto aparecieron como 2 o 3 titulares que coincidieron en el sustantivo de que era la reina y ya no se ha quitado la corona, sigue siendo la reina per secula seculorum. Y además de todos esos méritos de premios, de libros, yo sobre todo quiero decir que estoy delante de una amiga. Ya son casi 16, 17 años juntos, caminando libro tras libro de microrrelatos. He aprendido muchísimo del género de su mano. La descubrí gracias a esa otra escritora también argentina, Clara Obligado, que ha abierto tantas puertas también, y al profesor Eduardo Becerra, que es también quien nos abrió, digamos, otra ventana, como he dicho antes, para poder empezar a trabajar. Y el primer libro, además, que publicamos de ella fue Temporada de Fantasmas, luego apareció Fenómenos de Circo y La Guerra, que quiere decir que como que la mitad de los libros de cuentos de Ani están en el catálogo y en sí forman un conjunto de obra, creo que absolutamente singular, diferenciada en cuanto a cualquier otro creador o creadora del género. Primero, y ya no solo por la calidad, que estamos todos aquí de acuerdo,
sino por un desarrollo y un empeño profundo en crear toda una obra. Hay autores que hacen distintos universos. Ana María Súa ha decidido hacer un universo con una constelación muy rica y muy variada de estos planetas, de estos mundos posibles, que son sus libros de microrrelatos. Es un absoluto placer, de la verdad, y lo digo placer en sentido lector, en sentido de amistad y desde luego profesional, en último lado, tenerla muy cerquita, muy cerquita. Hemos pasado muchas cosas, Silvio está al lado, que es su pareja, y realmente solo puedo hablar en esos términos de Silvio y Ani. Y no voy a decir nada más de títulos, ni obras, ni premios, porque Ani los suma, los acumula y son parte de los que va a seguir acumulando y sumando. Hablar y charlar con Ana María Súa de microrrelato es una posibilidad maravillosa, de verdad lo digo como editor, como lector, sobre todo, ante todo un editor es un lector, y vamos a presentar La Guerra, que es su último libro, que con estas circunstancias tan duras que vivimos, pero bueno, siempre estoy transmitiendo, siempre que me conecto, que cada vez estamos mejor. Soy hijo de médico, soy esa categoría de hijo de médico, y creo que cada vez estamos mejor. Ani, si te parece bien, podríamos, antes de que empecemos a hablar, porque si te hago una primera cuestión, seguro que vas a decir, bueno, voy a agradecer, porque desde luego debemos agradecer a la Feria del Libro de Miami, claro, a la librería Books and Books, a todo el equipo de la feria, que tuve la suerte de conocerlos el año pasado, y son una absoluta resistencia y militancia de la buena literatura, y la verdad es que lo agradezco un montón. Con ustedes, Ana María Súa, Ani, antes de que empecemos la batalla dialéctica, adelante, querida, si quieres dirigirte a tus lectores y a los amigos de Miami. Bueno, me da muchísimo gusto estar aquí. Hace unos años ya que conozco a los amigos de Miami y como lo has dicho, realmente están ahí en primera línea de fuego, batallando por la mejor literatura y sobre todo la mejor literatura en lengua española. Me da mucha alegría estar aquí, tener la posibilidad de conversar contigo. Como bien dijiste, además de editor y autora, sobre todo somos grandes amigos. Y estoy muy orgullosa de que seas, no mi editor, de que seas mi lector, porque bueno, ¿qué más quiere un escritor en esta vida sino tener lectores de privilegio como sos vos? Así que bueno, un gran agradecimiento a todos los que nos han permitido estar aquí y vamos para adelante. Vamos para adelante. Una nota a pie de página para todos los que os habéis conectado. Vamos a hablar como de 3 espacios del microrrelato, del libro de microrrelatos como anticipo, como antesala, para hablar de la guerra. Y desde ya, como veis en el chat, ya se pone que se pueden ir haciendo las preguntas en Ask the Question. En cualquier momento podéis hacer una pregunta que os surja según los temas que vamos a ir hablando. Algunas se contestarán con la propia conversación, otras, pues al final, en esta maravilla que siempre es dialogar con los lectores y las lectoras, iremos enriqueciendo lo que digamos. Y si te parece, Ani, vamos desde lo más pequeñito, el microcuento concebido como tal, a lo más grande que va a ser tu libro, como el proyecto final. Y me gustaría que, porque es parte de presentar el libro, ¿cómo abordas primero y qué concepción hay un poco del microrrelato aislado, como célula o como soldado de infantería aislado, ¿no? Sabemos que el microrrelato tiene unas características propias, va muy bien armado con un título que rápidamente irá cobrando fuerza, es como una armadura que va cobrando fuerza y que va teniendo sentido a medida que vamos leyendo el texto, pero además es que este soldado de infantería, este microrrelato está muy bien armado, o sea, está lleno de sugerencias, de silencio y de elipsis, que son herramientas básicas para crear una complicidad que se desborda en los propios márgenes blancos que rodean a un microrrelato. Quizá más que la extensión son sus límites blancos los que dialogan casi con el microrrelato en cuanto a su extensión, pero tiene muchas más herramientas escondidas este microrrelato, este soldado de infantería literaria, ¿no? Tiene grandes dosis de humor, tú eres maestra de ese trabajo del humor en el microrrelato,
es buen amigo de la literatura fantástica, es una distancia maravillosa y hay algún caso muy conocido también en Páginas de Espuma como Ajuar Funerario que ha sido muy, muy, muy rico. Tiene una base de entrenamiento y estrategia este soldado que es el pacto de lectura, es decir, su mariscal de campo, su reina, su escritora lo sabe y debe crear un pacto de lectura con ese lector que está al otro lado a través de la escritura. Y por eso tenemos, por ejemplo, que hay casi todo un género cervantino y del Quijote del propio microrrelato, o hay muchas citas literarias, o hay situaciones que el lector sabe a priori y ya con eso crea un disparo, un estallido en el lector y ya sabe ese microrrelato hacia dónde va a apuntar, ¿no? Estas son las características que se descubren, pero cuéntanos un poquito de tu estrategia, cómo sitúas y cómo armas a este microrrelato, a este soldado de infantería literaria, para que luego pasemos lo vamos agrupando en un batallón que será su libro, pero ¿cómo vas armando un microrrelato? Como gran mariscal de campo que eres, descúbrenos algún secreto. Bueno, aquí voy a tener que dejar un poco de lado las metáforas guerreras y irme al circo, porque sí, la verdad es que en una creación de un microrrelato lo que hay sobre todo es magia y misterio. O sea, yo misma, en términos generales, vos sabés bien, Juan, por ser buen editor y tratar tanto con escritores y demás, que hay poco que se pueda decir concretamente sobre el proceso creador. Uno no sabe exactamente cómo y con qué métodos puede crear o inventar un texto. Algunas cosas puedo decir, por ejemplo, los microrrelatos nacen en mí ya con la forma puesta. Pienso en microrrelatos, pienso en esa medida. No son textos más largos que después los resumo. Son así desde el momento en que nacen. Como en todas las cosas, como en todo lo que uno escribe, me baso en la realidad, porque la realidad es infinita, la realidad tiene todo lo que uno necesita. Finalmente la imaginación o la fantasía no es más que un rearmado, una reorganización de los elementos que uno va tomando de la realidad, del caos de la realidad, para construir ese pequeño cosmos que es cada una de estas piezas, de estos microrrelatos. Entonces, tienen distinto grado de relación con la realidad mis microrrelatos. Y en la guerra, creo que es el libro en que más he estado apoyada en investigación y en historias reales. Digamos, casi todos los textos de la guerra tienen su origen en textos que fui leyendo, historias de las que me fui enterando y que sucedieron en la realidad. Y a partir de esas pequeñas historias reales, bueno, lo que hice fue darles una vuelta de tuerca y convertirlas en textos de ficción, ¿verdad? O sea, partí de la realidad y para jugar finalmente en ese terreno infinito de la ficción. Sí, has dicho una cosa muy, 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 muy interesante, que es pienso en microrrelatos. Tú alguna vez me has hablado que y te pasó cuando abordaste el proceso de escritura de la guerra, y te ha pasado con otros previos libros, como sobre todo Fenómenos de Circo, porque yo Temporada de Fantasmas, como lo recibí ya hecho, no me enteré del proceso previo, pero sí me enteré del proceso de Fenómenos de Circo y la guerra, que creo que Fenómenos de Circo es como un buen antecedente en la clave que has dicho, ¿no? Para llegar a la guerra, de esa documentación que es el trabajo, ¿verdad? Me interesa muchísimo también
hasta qué punto la imaginación y la fantasía es el filtro de esa realidad infinita, ¿no? Eso es absolutamente también una forma de crear los microrrelatos. ¿Tú crees de verdad que cada microrrelato de la guerra puede tener un pie más en la documentación y en la realidad que, por ejemplo, no los 4 primeros libros, que es más evidente, pero a lo mejor que Fenómenos de circo, porque creo que con la guerra sí que hay un punto de inflexión todavía más, ¿no? El circo es como casi una bisagra, un tránsito, y en la guerra sí que estableces otro pacto de lectura con cada microrrelato además escrito. Sí, es verdad, porque bueno, además me pasa esto, yo tengo ya 6 libros de microrrelatos Sí, con la guerra es el sexto, y exacto. como le pasa, me parece a cualquier escritor, una de mis pesadillas es la de repetirme, lo que no quisiera por nada del mundo y trato de evitar, y en realidad es imposible evitar, es el autoplagio. Sí. Y entonces, bueno, voy buscando con cada libro una vuelta de tuerca, una forma de encarar el género, de manera de poder hacer algo diferente, aunque sea un poco diferente. Eh, pero bueno, tengo que decir que en realidad también mis primeros libros están basados en cosas que tienen que ver con la realidad, de otra manera, no en investigación, Claro. pero por ejemplo, claro, por ejemplo, en La Sueñera tiene mucho que ver con mis propias pesadillas. Hay muchas de mis propias pesadillas que se asoman de distinta manera en La Sueñera. Y digamos, yo no puedo decir cómo voy a crear el próximo texto, eso no lo puedo saber, pero si me muestran alguna o si me hablan de algo que escribí, sí puedo explicar por qué se me ocurrió y de dónde lo saqué. Claro. Claro, y yo creo que sí tenés razón en que por primera vez en Fenómenos de Circo me basé un poco en la investigación, aunque también Sí. hay más textos que tienen que ver con, digamos, ideas generales que yo tenía en la cabeza acerca del circo. Pero sí investigué, estudié y aprendí un montón de cosas asombrosas y por eso me importó mucho en Fenómenos de Circo agregar al final una especie de coda en la que hago las biografías de algunos personajes totalmente inverosímiles y que sin embargo existieron en la Sí. realidad. Sí. Y con la guerra, bueno, hice un trabajo parecido. Eh, acentué más ese trabajo de estudio, de investigación, y los textos están más basados todavía en esas pequeñas historias. Y si no agregué una coda también así por el estilo, que es algo que pensé en algún momento, ¿no? Agregar Sí. pequeñas historias explicando qué cosas de estas sucedieron en la realidad. No lo hice porque en la mayoría de los textos ya está de alguna manera eso explicado. O sea, antes de pasar a la ficción, en cada uno de los textos hago un pequeño recuento de qué fue lo que sucedió en la realidad, Sí. ¿no? Sí, es una de las estrategias, exacto. Sí, es una estrategia distinta de la que usé en otros libros. Hay algo que me ha interesado mucho ahora de lo que has dicho, que siempre, claro, cuando abordas la escritura de ese periodo, como decías tú, pensar en microrrelatos y dar esa vuelta de tuerca, evitar el autoplagio, porque claro, después de 6 libros ya de cuentos, pensar en un séptimo, o sea, yo sé que cada proceso de escritura, la guerra también lo ha sido, porque ya no solo es el agotamiento creativo en un momento, sino este libro tuvo una documentación, doy fe de ello, absolutamente enorme para luego además jibarizar o sintetizar, y ahora me gustaría ir un poco a eso, porque ese trabajo amplio de investigación, de vuelta de tuerca, de evitar autoplagio, de pensar en microrrelato, en la guerra genera de pronto una serie de escritura, y creo que esto puede interesar a las personas del taller que están conectadas o gente que creo que ha entrado de la Escuela de Escritores de Madrid, como he visto, Sí. que el número de microrrelatos que escribiste para la guerra fue superior
al que el lector ha habido. O sea, ahí se ha hecho un trabajo, primero, a favor, por supuesto, de la calidad, pero ya a la hora de integrar el libro. O sea, de empezar a organizar. O sea, hay que seleccionar esos microrelatos, hay que empezar a buscar distintos criterios que muchas veces no solo es la calidad, hay esa repetición, por ejemplo, que tú decías, puntos de vista a lo mejor similares, y luego viene, pues bueno, organizar el libro en sus partes, que el libro sea un organismo vivo y que haga, digamos, al lector moverse de un lado a otro con una libertad absoluta, pero también una visión integradora del libro. En la guerra, tú ya venías de este esfuerzo en cada uno de los libros, pero en la guerra esto es clarísimo. O sea, ya es un sistema depuradísimo y desde un punto de vista más formal, luego ya pasaremos al contenido del libro, pero desde un punto de vista más formal, ese trabajo de corrección colectiva de todos los textos después de cada corrección individual, la elección. En la guerra, yo lo sé porque he estado muy cerca de ti, pero seguro que a los lectores les va a interesar. ¿Cómo lo has trabajado? También fue similar al de, me recuerdo, Fenómenos de Circo, pero en este, por la cantidad de brazos que tiene, digamos, el conflicto bélico, las estrategias, todo, la guerra es como un universo tan variado que es como una sociedad en marcha, pero en conflicto, en guerra, y todo eso había que meterlo en un libro. Habla un poco de cómo ha sido la arquitectura del libro, porque es interesantísima. Bueno, tengo que decir que aquí colaboró muchísimo conmigo un muchacho que es mi editor español, no sé si lo conocerás, se llama Juan Casamayor. No. Es un impresentable. Se dedica al Claro. cuento. Y colaboró mucho conmigo en la edición de este libro y precisamente en esa arquitectura, ¿verdad? Porque hice, o sea, siempre, y esto me ayuda mucho, cuando yo creo haber terminado con los textos que van a integrar un libro de cuentos, los hago circular entre 4 o 5 buenos lectores, para que me den su opinión, y me sirve mucho la opinión de los demás, y que me digan, si se trata de microrelatos, cuáles les gustan más y cuáles les gustan menos. Comparo las opiniones de cada uno, pero en este caso en particular, nada me ayudó tanto a terminar este libro y darle forma al libro completo como el trabajo que hice con Juan. Había, como bien lo dijiste, Juan, había varios textos. Yo normalmente no suelo mostrarle a los editores ese trabajo previo, en el que tengo muchos más textos de los necesarios. Prefiero hacerlo yo sola, limpiar, sacar lo que ya sé que no funciona y después mostrarlo. Pero bueno, en este caso, y dada la cantidad de años que hace que trabajamos juntos y la confianza que nos tenemos, sí le mostré como ese backstage del libro, y me ayudó muchísimo su opinión. Y gracias a digamos, los comentarios que me iba diciendo Juan, los fuimos organizando. Creo que fue en un viaje a la Argentina. Juan había leído muy en serio y muy en profundidad los textos que yo le había enviado, y entonces nos encontramos aquí en Buenos Aires y fuimos viendo texto por texto cuál podía servir para el libro y cuál no, donde había repeticiones, ¿no? Tratábamos de que no hubiera textos que se encimaran unos con otros, o que dieran, que tuvieran puntos de vista demasiado parecidos. Y bueno, no solo elegimos los textos, sino que los organizamos, y eso es muy importante, más importante de lo que a veces los lectores creen, ¿no? Los organizamos en secciones que tenían que ser, bueno, todas más o menos tenían que tener una cierta cantidad de textos, y tenían que tener algún sentido, y tenían que poder dar una visión general de este
universo inmenso que es el de la guerra, ¿no? Y que incluye desde las armas hasta los guerreros famosos, hasta los tratados de paz, la posguerra, los antecedentes, en fin, toda la infinita cantidad de elementos que entran en el tema. Esto, te voy a hacer una pregunta que me surge de lo que estás comentando, porque es verdad que para ti, una vez que ya los textos están filtrados, sí. viene todo ese trabajo que es un trabajo de orfebrería, porque si ya es difícil, y Ani también es cuentista y lo sabe, es difícil ordenar un libro de cuentos, sí. ordenar un libro de microrrelatos, ya no en partes, que es complicado, porque además hay que hacer partes más o menos nutritivas, o sea, no se puede hacer una parte con dos microrrelatos, tienen que ser, exacto, pero a la vez, entonces una parte tiene que estar cohesionada, ese trabajo. Si, ¿tú aconsejarías, y porque también se trabaja en esa medida, o sea, hasta ese punto has trabajado, leer un libro de microrrelatos como La guerra en orden? Es decir, empezar por el engaño del arte de la guerra, o les damos libertad a los lectores bélicos de que entren por cualquiera de las trincheras que tiene el libro. Libertad absoluta. Un libro de microrrelatos, bueno, en términos generales, viste, yo creo en la libertad de lectura. Yo no puedo leer una novela policial sin enterar en la quinta página, quiero saber quién fue el asesino. Así que bueno, tengo que leer el final para después poder leer el resto con más tranquilidad, si no, a mí el suspenso me inquieta demasiado. Y así que, bueno, así como me tomo yo esas libertades, y acá me acuerdo siempre de Daniel Pennac, ¿no? Y su libro como una novela. Daniel Pennac es un escritor francés que, digamos, propone estrategias de lectura, sobre todo para los jóvenes, y establece una serie de derechos del lector. Y entre los derechos del lector, bueno, para mí el más importante de todos es no leer. Ese es el principal derecho del lector. Pero bueno, una vez que empezó a leer, también tiene derecho a saltearse lo que se le da la gana. Entonces, yo creo que todo el libro de microrrelatos, y La guerra no es una excepción en ese sentido, permite estos dos tipos de lectura. Y por ese lado es cortasariano, ¿no? Es un poco como Rayuela. Uno puede leerlo salteado, abrirlo en cualquier parte y leer cualquier texto al azar, y vale. Y también puede ver, bueno, cuál es el camino que propuso el autor. Mi ilusión es que un lector de un libro de microrrelatos lea los microrrelatos más de una vez, porque los microrrelatos necesitan, ¿no? Son un poco en ese sentido como los poemas, necesitan más de una lectura. Entonces, bueno, quizás puede leerlo una vez salteado y después todo seguido, o viceversa, o como se le dé la gana. Todo vale, a la hora de leer todo vale. Sí, la verdad es que en un libro de microrrelatos yo creo que sí que cabe la lectura propuesta por quien haya escrito el libro, pero también cabe esa libertad o ese caos organizativo de cada uno para abordarlo, ¿verdad? Claro, seguro. Si bien se pueden tener experiencias distintas, y en ese sentido La guerra es un libro infinito también. Me gustaría entrar ya más en el contenido. Primero, hay algo que llama la atención, Ani, es la elección del tema. Eso sin duda. O sea, abordar la guerra, digamos, y mira, ahora miramos a nuestro alrededor y yo creo que estamos viviendo, ojalá, lo más parecido a lo que puede ser una guerra, o sea, una situación terrible, en la que te sientes indefenso, te puedes sentir aislado, te puedes sentir miedo. O sea, la elección del tema es difícil. Pero tú ya desde la primera parte, el arte de la guerra, que posiblemente es como preámbulo y primera parte del texto, es muy abierto, ofrece una riqueza de puntos de vista, de estéticas, de estrategias narrativas enorme, haces conjugar muy bien los aspectos históricos, trágicos, incluso políticos, incluso de memoria que tiene la guerra, es decir, toda esa dureza que es obvia,
pero por otro lado, en esta primera parte, y eso se va a reflejar en todo el libro, consigues que esta elección pase por otros espacios, ¿no? Es un libro muy evocador, hay una poesía también de la no lucha, de la no beligerancia, de la no guerra, como la victoria final, y desde luego hay también una picaresca del que quiere salvarse de todo lo que le puede pasar en una guerra, y luego está esa distancia inteligente que da el humor, la ironía, que está tan presente en todos tus libros de microrrelatos y que son auténticas joyas. Háblame, partiendo ya desde el arte de la guerra, de la elección del tema y cómo has jugado con todas estas variables para hacer un tema que en el fondo somos herederos e hijos de, porque es así, tan apasionante, ¿no? Porque es lo que tiene el libro sobre todo. Bueno, la guerra es tan humana, ¿no? No hay nada parecido, fuera de los humanos no hay nada parecido a la guerra. Uno puede compararlo con esas guerras, por ejemplo, de ejércitos de hormigas, que las hay. Hay documentadas alguna guerra, entre comillas, entre grupos de monos, de primates, pero la guerra tal como la conocemos entre los seres humanos, es un fenómeno absolutamente único. Tiene muchos elementos, claro, como sucede con todos los hábitos, costumbres, inclinaciones humanas, tiene muchos elementos contradictorios que me resultaban fascinantes. Uno de ellos es una cuestión que yo repito a lo largo de algunos microrelatos porque me parece como un punto clave en cuanto al misterio de la guerra y de la muerte en la guerra. En la guerra, lo esencial es ganar la guerra, triunfar sobre el enemigo. No necesariamente la muerte, no necesariamente matar al enemigo, no se trata de exterminar, se trata de vencerlo. Y sin embargo, no hay posibilidades, no existe una guerra que no se defina, digamos, que no termine siendo muerte. La relación entre la guerra y la muerte es absoluta. Claro. Entonces, a mí quizás de ahí, de esa mezcla y esa confusión de elementos, quizás de ahí partió todo el libro, ¿no? De esa idea de si finalmente lo que se plantea en la guerra es vencer al enemigo, ¿por qué? ¿De dónde viene esa necesidad de matarlo? Esa necesidad de muerte, de crimen, de asesinato que incluye la guerra. Y bueno, y en esa primera parte del arte de la guerra, bueno, por supuesto me influyó mucho el libro de Sun Tzu, que es tan asombrosamente actual, que fue escrito en un lugar tan lejano como la China y a tantos siglos, ¿no? Tantos siglos antes de Cristo, y sin embargo sigue siendo tan actual y tan sensato, ¿no? Sí. Sí, ¿qué me ibas a decir? No. Te iba a decir que el planteamiento de Sun Tzu en esta primera parte es evidente, ¿no? O sea, ese planteamiento híbrido, ese umbral de plantear la guerra como un punto de partida para contar también otros territorios, es también lo que haces en la primera parte, ¿no? O sea, el punto bélico como punto de partida para contar otras muchas cosas, ¿no? No solo, además, aspecto bélicos exclusivamente, sino toda la periferia que hay en torno a este hecho, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Desde las víctimas de la guerra, bueno, vos como bien sabés, además la guerra fue cambiando a lo largo de los siglos, o sea, muchos elementos se mantienen exactamente igual que hace, no sé, 25.000 años,
y otros, no sé cuánto tiempo hace que el ser humano está en este mundo, no me acuerdo, va cambiando, porque además los científicos le van cambiando la fecha, ¿no? Al Van primer echando hombre. hacia atrás o hacia adelante. Claro, van echando hacia atrás y hacia adelante, pero desde que existe el ser humano en el mundo, existe la guerra, existen las armas, existe la lucha y existe la guerra. No, me perdí, no sé qué iba a decir. Sí, yo creo que estabas valorando también el elemento histórico que tiene el libro, ¿no? Porque aquí el lector va a poder encontrar grandes épicas del mundo clásico, del mundo grecorromano, donde la espada corta y la lanza va a haber, pero luego hay grandes cruzadas medievales y llegamos hasta un espacio también, incluso rozas en algunos textos la ciencia ficción como, digamos, la última frontera de la guerra, que en el fondo las casi somos una partícula de otra guerra que ni nos estamos enterando, ¿no? Claro, claro que sí. Sí, no, pero me acordé lo que quería decir, que fue esto, ¿no? Las guerras que eran tan, en cierto modo, tan parecidas desde que el mundo es mundo hasta ahora, y sin embargo hay algo que ha cambiado de manera brutal en las guerras modernas, y es quiénes son las víctimas, porque en otras épocas las víctimas eran los soldados, los que peleaban. La mayor cantidad de muertos se daba entre los que peleaban en la guerra. Y hoy sucede lo contrario, o sea, son los civiles, la enorme mortandad de las guerras modernas no se da entre los soldados, se da entre los civiles, a causa de los bombardeos, a causa de las bombas, a causa de en fin, de las hambrunas, de todos los efectos colaterales de la guerra, ¿no? Sí, es uno de los espacios también. Me gustó esa idea también de ir desde la primera guerra documentada, que es una guerra que se dio, digamos, se descubrieron los restos de un grupo de personas en un lugar del África que habían sido muertas con violencia porque, bueno, se encontraban en esos esqueletos a veces puntas de flecha o puñales incluso que habían sido clavados y habían quedado ahí, quedaron entre los huesos, trozos de lanzas. Por la postura que tenían los cadáveres se veía que algunos habían estado maniatados. Era sin duda el efecto de una guerra. Probablemente esa es la guerra más antigua que está documentada, ¿no? No es la guerra más antigua del mundo, porque esa no la conocemos, pero es la guerra más antigua documentada, pasando por todas estas otras guerras que mencionaste, ¿no? Las de la antigüedad, las del medioevo, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, y por supuesto las guerras del futuro, ¿no? Las guerras del futuro dentro de la humanidad y las guerras del futuro con esos misteriosos personajes del espacio exterior que los seres humanos tenemos necesidad de postular, vaya a saber por qué, ¿no? Quizás para no sentirnos tan solos en el universo. No sabemos si existen, no sabemos si querrán guerrear, no sabemos si serán más o menos guerreros que los seres humanos, pero bueno, tenemos necesidad de postular su existencia. Así que bueno, sí, también hay guerras del futuro. Postulando existencias, el libro también avanza, digamos, desde esa parte del arte de la guerra, pero claro, en todas esas muertes anónimas, en todos esos personajes anónimos que muchas veces trae una guerra, de pronto podemos apuntar con el dedo y podemos decir, a este lo reconocemos y es el Barón Rojo, el gran piloto de la Primera Guerra Mundial. O apuntamos y es el personaje histórico y medio legendario como el Cid campeador de la Edad Media que luchó contra musulmanes y cristianos, contra todos a la vez porque era un gran mercenario. O aparecen personajes históricos
no a lo mejor estrictamente militares, sino que llevaban un cargo como Churchill, el gran primer ministro británico que estuvo al frente del Reino Unido durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial. Háblanos un poco de estos guerreros, que es esta otra parte, estos nombres que te han llamado la atención y cómo aquí ya vamos estructurando de otra forma el libro. Pasamos del acontecimiento, de la historia o de algo más amplio, podemos pasar ya a estos otros personajes que algunos son absolutamente ya no casi guerreros, son como sale Jerónimo, o sea, es como un grito, Sí, claro, ¿no? Es como claro. un grito de reivindicación de justicia y libertad, ¿no? Con el pobre Jerónimo. Entonces, Sí. háblanos un poquito de esto. Sí, absolutamente. Bueno, yo tuve esa idea de trabajar un poco con algunos de los personajes más famosos de la guerra, los que todos conocemos. Pero además, a medida que fui leyendo acerca de sus vidas, me fui enterando de circunstancias que no me imaginaba en modo alguno, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso me sirvió para contar mis historias. Eh, y bueno, nunca sabía, cuando estaba leyendo acerca de la vida de un personaje, nunca sabía si me iba a servir o no me iba a servir para construir un microrrelato, porque de algún lugar en el aire tenía que aparecer esa idea, esa otra idea que fuera más allá de la realidad y que me sirviera para darle una vuelta de tuerca. Pero bueno, por ejemplo, ese descubrimiento de que la diferencia entre los ninjas y los samuráis, ¿verdad? Los samuráis como guerreros aristocráticos, llenos de nobleza y de reglas de caballerosidad en la guerra pero bueno, con eso no alcanza para la guerra, no es suficiente la actitud de los samuráis. Se necesitan también a los ninjas que no les importa disfrazarse, disimularse, mentir, engañar, hacer toda clase de trampas, ocultarse, espiar, meterse entre las líneas enemigas. Los ninjas, por supuesto, no eran nada aristocráticos, eran gente común, estaban reclutados entre los campesinos, entre los obreros, los artesanos, y hacían todo lo que los samuráis no podían permitirse porque, bueno, estaban en ese lugar de la aristocracia. Y bueno, todo eso, por supuesto, yo no lo sabía antes de empezar con el libro y bueno, lo fui descubriendo y encontrando. Y después, bueno, está el tema de los animales, ¿verdad? De los animales guerreros. Bueno, hay un montón podemos repasar porque va avanzando el tiempo, pero está todo el tema todo un arco, nunca mejor dicho, desde las armas hasta la pipa de la paz. Están la utilización de los animales, pero está también toda la logística que lleva la guerra, está la medicina en la guerra, que claro, es otra de las partes. Está ambientado también, algunos microrrelatos están ambientados en la retaguardia, es decir, todo lo que soporta que haya un frente, y eso da mucho juego, además, porque son personajes, tú sitúas a un médico y lo sitúas en un conflicto bélico, sigue siendo médico, pero de alguna forma deja de ser médico. Entonces, eso es apasionante en el libro, todo eso. Y luego hay batallas con nombre propio, recuerdo Termópilas o algunas otras, y en ese sentido lo cubres todo el espectro. Bueno, eso traté. Esa fue mi intención, así que me alegra de que lo digas. Mira, ¿Te parece que podríamos leer algún microrrelato? Eso te iba a decir, porque ya llevamos los 45 minutos que nos han pedido y yo sé que a ti te gusta leer siempre algún texto y así ya pues Inés puede ir recogiendo las preguntas que te quiera hacer el público. Perfecto, entonces leo un texto y mientras tanto van apareciendo las preguntas, ¿verdad? Perfecto. Sí.
A ver, el de Atila tengo ganas de leer, donde pisaba su caballo. Sí. El reino de Atila, el rey de los hunos, llegó a extenderse desde Europa Central hasta el Mar Negro y desde el Danubio al Mar Báltico. El Imperio Romano, su principal enemigo, no fue menos brutal ni más clemente, pero tuvo escritura y pudo, por lo tanto, contar la historia a su manera. Atila, por su parte, comprendió que el miedo sería una de sus mejores armas y eligió así alentar y desplegar el terror. Quiso afincarse en una imagen atroz. Clavó su nombre en la historia como el símbolo mismo de la destrucción y la muerte. Los caballos pequeños y veloces, el reemplazo de la táctica militar por el salvajismo y la brutalidad, los extraordinarios arqueros hunos hicieron el resto. Atila fue llamado el azote de Dios. Donde pisaba su caballo, se decía, no volvía a crecer la hierba. Murió, se supone, en una de sus múltiples bodas, en su castillo de madera en el valle de Tisa. Lo encontraron desplomado en el gabinete nupcial, víctima de una apoplejía. Su joven y tímida esposa Goda sollozaba a los pies de la cama. Harto de una fama que él mismo había contribuido a crear, Atila fingió su muerte para obtener su libertad. El muerto era en realidad uno de los muchos dobles que por razones de seguridad lo reemplazaban en las ceremonias. Con la cara ennegrecida y la expresión deformada por el veneno, cumplió mejor que nunca su función. En su Panonia natal, ya retirado, Atila se dedicó a la jardinería. Como muchos hombres de armas, era poco afecto a las flores, pero disfrutó, en cambio, cultivando grandes extensiones de césped. Bueno, a mí me encanta... Perfectamente a Atila, me imagino perfectamente a Atila haciendo eso. Cultivando el césped. Me gusta mucho leer microrrelatos largos, porque estoy harta de que me pregunten sobre la relación entre el microrrelato y el Twitter. Ya sabéis lo que no tenéis que preguntar. No es un Twitter, el microrrelato no tiene nada que ver con un Twitter. El Twitter puede servir para escribir un microrrelato. Yo, si queréis, hasta que Inés, no sé si ya quieres lanzar alguna pregunta o da tiempo a que Ani lea alguno más. Pueden leer más, ya de todas formas hay preguntas ahí, así que si quieren podemos atender preguntas. ¿Quieres leer alguno más? Dale, que vengan las preguntas, sí. Estupendo, pues adelante con las preguntas, Inés. Justamente la primera pregunta que alguien hizo fue sobre el largo del microrrelato. Mario pregunta, estoy haciendo un microrrelato pero me sale largo. ¿Qué me aconseja para reducirlo? Bueno, nada de jibarismo. No hay que ser jíbaros. Si un texto tiene 3 páginas, pues puede ser un maravilloso cuento breve. Y no hay por qué achicarlo y resumirlo para convertirlo a la fuerza en microrrelato. Esto es un poco como el tema de los zapatitos de la Cenicienta. Si te cortas los dedos de los pies o te cortas el talón para que entre el zapatito en el pie, bueno, vas a sufrir y el resultado no va a ser bueno y después no vas a poder caminar. Entonces, si te salió largo, a lo mejor el texto necesita ese largo, ¿no? Hay que tener respeto por la respiración del texto y lo que pida. No es obligatorio escribir un microrrelato. Perfecto. La segunda pregunta, y las estoy leyendo en orden, pero la segunda pregunta también tiene que ver con eso. Mercedes pregunta, Ana, ¿alternas la escritura de microrrelatos con géneros de largo aliento como la novela? ¿Cómo se da esa alternancia? Bueno, de distintas maneras. En algún momento me ha pasado escribir simultáneamente novela y microrrelato. La novela es un género angustioso, es un género mucho más doloroso, digamos, que el microrrelato, porque, bueno, como son textos muy largos que uno tiene que escribir,
cuando uno entra en una novela es como entrar en un pantano, uno va avanzando y al mismo tiempo se va hundiendo y de pronto le llega el barro por la nariz y está muy lejos de donde salió y no sabe si va a poder llegar a la otra orilla. Lo que quiero decir es que de pronto en una novela uno puede estar trabajando meses y hasta años sin estar 100% seguro de que va a terminar y que eso va a ser una novela y que va a valer la pena. Si uno puede, entre tanto, escribir al mismo tiempo un microrrelato, es algo, ¿cómo les puedo decir? Refrescante, curador, produce una especie de alivio, porque uno dice, bueno, qué sé yo, no sé, a lo mejor hace 2 años que estoy trabajando en esto y no sé si esto va a ser una novela o no, pero mientras tanto algo hice. Hoy escribí un microrrelato, hoy hice algo que sirve, que funciona, que, bueno, lo tengo, está acá. Entonces, bueno, se combina muy bien, por lo menos para mí como escritora, se combina muy bien escribir al mismo tiempo novela y microrrelato, o incluso cuento largo y microrrelato. Ahora, en general no suele ser lo que hago, no es algo que haga siempre, no lo hago siempre de esa manera. Alguna vez lo hice y me funcionó muy bien. En términos generales, bueno, cuando pasan algunos años en que no visito un género, bueno, me dan ganas de darme una vuelta por ese lado. Y entonces empiezo una novela y me dedico en los años siguientes a esa novela y nada más, o un libro de cuentos, o opto por escribir un libro de microrrelatos y ese va a ser mi tema principal. La guerra, cuando escribí La guerra, me dediqué solo a la guerra, digamos, 2 años y medio, casi 3 años, en que no escribí ninguna otra cosa para adultos. Sí escribí simultáneamente muchos libros para chicos. Porque bueno, son géneros muy diferentes. Me resulta fácil escribir simultáneamente en géneros muy distintos que no tengan nada que ver uno con el otro. Me resultaría imposible escribir simultáneamente, por ejemplo, 2 novelas o 2 cuentos, o una novela y un guión cinematográfico, porque son mundos completos, ¿verdad? Y entonces ya tiene uno bastante con vivir una parte de la vida en la realidad y otra parte en la ficción, y si al mismo tiempo se abre eso y es más de un mundo de ficción, bueno, ya no es para mí. Hay quien lo logra, ¿eh? Hay autores que pueden hacerlo, yo no puedo. Gracias. De hecho, hay otras preguntas que también tienen que ver con este tema, pero más volcadas hacia que des consejos. Por ejemplo, dice Carlas, tengo justo a mano Cazadores de Letras, una antología maravillosa. Cada libro tiene entidad única, pero se ve una diferencia en el propio estilo. ¿Qué consejo podrías darnos para conseguir esa dualidad en la creación de lo breve? Ah, bueno, vaya uno a saber. Pero sí puedo darles un consejo, porque yo les cuento cómo termina para mí un libro de microrrelatos. Yo digo, bueno, ahora voy a escribir, digamos, sobre la guerra. Entonces empiezo a escribir microrrelatos sobre la guerra. 1, 2, 3, 5. Generalmente me propongo escribir 10 por mes cuando estoy metida así en el proyecto de un libro. Entonces, bueno, me voy quedando atrás, de pronto un mes escribo 7, pero después al mes siguiente me salen 15 y entonces más o menos se va emparejando. Pero llega un momento en que empiezo a deberme, empiezo a acumular deuda de microrrelatos y pasa algo peor, y es que los microrrelatos que estoy escribiendo empiezan a parecerse a los que ya tengo escritos. Y eso significa que el libro se terminó. Y eso pasa por lo general más o menos alrededor de los 3 años de haber empezado. El libro se termina por sí mismo. Hay un punto en que ya no puedo escribir nada nuevo, nada original, y ya está, el libro se terminó. Y cuando el libro se termina, para mí,
termina la escritura de microrrelatos por muchos años, porque la única manera que yo tengo de cambiar un poco el estilo, de hacer otra cosa, de hacer algo diferente, es dejar que pasen varios años sin escribir ni un solo texto en el género, ni uno. O sea, a veces me dicen, no, pero seguro que tenés algún microrrelato inédito por ahí. No, no tengo ningún microrrelato inédito porque no escribo microrrelatos entre un libro y otro, escribo otras cosas. Porque tengo que cambiar algo yo, tiene que cambiar algo en mí para que poder empezar otro libro de microrrelatos y que sea diferente de los anteriores. Ese es mi método. A veces pasó, no sé, aunque tengo ya 6 libros de microrrelatos, pero bueno, piensen que son 6 libros en, qué sé yo, 40 años o más. Y entonces pasan muchos años entre un libro y otro, a veces 5 años, 6 años, hasta 10 años entre un libro y otro, y por eso logro que sean un poquito diferentes. Gracias. Ahora hay una pregunta que creo que los dos pueden aportar en la respuesta. Pregunta Gabriel, ¿cómo realizas gráficamente la estructura de un libro de microrrelatos? Imagino ¿Cómo le doy forma? ¿Cómo decido la estructura? Gráficamente. Sí, esa es la palabra. Gráficamente, claro. Bueno, lo que yo hago es escribir microrrelatos, no del todo al azar, sino que en la cabeza tengo ciertos temas que me preocupan, así como con el circo eran de pronto los ciertos juegos, ciertas pruebas de circo, pero espera un segundito porque mi marido me quiere decir algo y no puedo prestar todo. Ok, listo. Entonces, lo que hago es escribir una cantidad de microrrelatos y cuando tengo todo listo, cuando tengo todos los relatos que yo voy a querer poner en el libro, entonces voy seleccionando y voy armando, y ahí, digamos, cuando veo el conjunto, en ese momento empiezo a ver cómo se puede estructurar el libro y cuáles son los temas con los que estoy jugando ahí. Quizás un poco diferente en la guerra y en el circo, donde, digamos, había así algunos temas en particular que me interesaba y a los que yo quería llegar. Perfecto. Sí, yo quería añadir una cosa por si el lector cuando dice ese adverbio gráficamente, se refiere un poco al resultado final del proceso de producción misma del libro, o sea, desde el punto de vista gráfico. Esa es una decisión que siempre, además, pues bueno, se comparte porque los autores ven pruebas del libro, por supuesto, pero en el caso del microrrelato, lo que hacemos en Páginas de Espuma es dejar la página muy en blanco. O sea, en la parte superior de las páginas no hay ninguna leyenda arriba, no está ni el nombre de Annie, ni el título del libro. El título del libro solo está abajo muy pequeñito y el nombre de Ana María muy pequeñito abajo. Pero lo que es muy importante es que el texto dialogue con el blanco de la página. Gráficamente se hace así. Y intentamos que vaya un texto por página. Generalmente, casi siempre pasa. No sé si a lo mejor también la pregunta iba también por ahí, pero esa es un poco la idea. O sea, la idea es hacer, no sé si lo veis aquí, una doble página, pero hacer el libro completamente que actúe el texto como protagonista y el blanco como, digamos, como metatexto, ¿no? Que acompaña los límites. Ese blanco es el lector, ¿no? Es el cómplice. Claro, lo que comentaba, justamente esta semana estuve comentando en el taller de microrrelatos que di para la Feria del Libro de Miami, tiene que ver con eso. En el microrrelato se produce un golpe de sentido unos segundos después
que uno lo leyó. Uno lee un microrrelato y en realidad pasan unos segundos antes de que lo comprenda plenamente. Y entonces, por eso es tan importante que haya un solo microrrelato por página y ese espacio, ese blanco que hay alrededor del texto, es el equivalente de ese tiempo, de ese brevísimo tiempo que uno necesita para llegar a la cabal comprensión del texto. Sí, a mí me parece también fundamental, ¿no? Esa elección, un microrrelato por página. Muy interesante. Voy a juntar dos preguntas que son sobre la guerra, el libro que estás presentando hoy. La primera, muy sencilla, ¿hay guerreras en la guerra? Sí, hay guerreras, por supuesto, hay amazonas y hay guerreras de muchas maneras. Y la segunda, muy poética, ¿cómo vives tú la guerra cotidiana con las palabras? Bueno, hay momentos, no todo es guerra con las palabras, hay momentos de guerra, hay momentos de paz y hay momentos de cabalgar juntas por verdes prados, ¿no? Con las palabras a uno le va pasando de todo. Pero sí hay momentos de lucha y en realidad uno siempre pierde en la guerra contra las palabras. Los escritores siempre perdemos. Siempre sucede que eso extraordinario, mágico, asombroso que teníamos en la cabeza, nunca jamás se plasma en un 100% en las palabras. Cuando lo pensamos, creemos que lo tenemos todo, creemos que tenemos incluso las palabras con que lo vamos a contar. Cuando nos enfrentamos ya no con la hoja en blanco, sino con la pantalla, cuando nos enfrentamos con la pantalla y el teclado, resulta que no teníamos las palabras tan claramente como nos imaginábamos. Las palabras salen, aparecen con cierta dificultad, las obligamos, las azotamos y las mandamos al frente, y nunca es 100% esa cosa mágica y asombrosa que pensamos que iba a resultar. Muy interesante, gracias, Ani. Si quieres seleccionar algo más que nos quieras leer del libro. Bueno, cómo no, sí. A ver. Bueno, el varón rojo, ¿no? Ya que mencionó Juan al varón rojo y que es conocido, tan conocido. El aviador más famoso de la historia fue Manfred von Richthofen, el varón rojo. Pintaba de rojo su aeroplano, primero un albatros, después un Fokker, porque deseaba ser reconocido por sus enemigos. Durante la Primera Guerra Mundial y en solo 2 años consiguió derribar 80 aeronaves de combate. Peleó con la loca audacia de la juventud. Murió en Suley mientras volaba, a los 25 años. Fue un héroe para los alemanes. Fue admirado y respetado por sus enemigos, pero solo fue amado de verdad por los fabricantes de aviones. Gracias, Ani. Nada, había una pregunta más que es muy importante. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Ah, bueno, fundamental. Juan. Sí, lo contesto yo. El libro en Miami se puede conseguir a través de la librería Books and Books, donde hacen importación de los libros y sé que está allí. El libro se puede conseguir en formato de papel en cualquiera de las plataformas también habituales donde compramos los libros. Y luego también, pues bueno, aquella persona que desee también el formato electrónico, pues lo va a poder encontrar en su tienda virtual preferida. O sea, hay multitud de posibilidades y bueno, a la espera siempre de que tener el ejemplar para que Ani os lo firme, que ese momento llegará. Sí, lucharemos quiero por ese hablar momento. también de la versión argentina. No sé, ¿se ve como lo veo yo en espejo o se ve al derecho? Se ve bien. Al derecho.
Se ve al derecho. Bueno, esta es la edición argentina de La Guerra y en Argentina ya casi todas las librerías están abiertas y a partir del lunes van a estar abiertas todas, así que se puede comprar, por supuesto, en librerías y también en las librerías virtuales. Y creo, Juan, que porque no es solo en Miami que nos están escuchando, sino que tenemos mucha gente de distintos países de América Latina Claro. y tu edición de La Guerra está llegando, ¿no? A los Sí, ¿no? Y incluso, pues ya está, o sea, si sé que hay público mexicano, pueden pedirlo en la web, por ejemplo, de nuestro distribuidor en Colofón o en Gandhi, lo pueden pedir. Claro. Sé que, por ejemplo, hay muchos seguidores de Ani en Perú, podéis ir a pedirlo en la página web o en las librerías de la Ibero, ahí lo tenéis. En Colombia también me consta que hay muchos lectores de Ani a través de nuestro distribuidor Plaza y Janés, pero hay multitud de librerías independientes y la cadena Lerner conocida también lo tienen. Y bueno, podríamos llegar hasta Ecuador, donde la cadena Mr. Books posee todos los libros de Ani. Está muy, muy bien difundido. Lo vais a poder encontrar. Si no está en la librería, pedidlo porque el distribuidor lo puede servir. Tened un poquito de paciencia ahora, porque ya sabéis que todo va un poquito más despacio, pero los libros están en Latinoamérica, pueden llegar. Muchas gracias. Bueno, ya llegamos al final de este espacio. Yo quería agradecerles muchísimo porque, bueno, con todos los problemas que hemos tenido últimamente, esta es una de los puntos positivos que podemos estar hablando desde Miami, Buenos Aires y Madrid y disfrutando de una tarde como esta. Así que muchísimas gracias a todos los que se han conectado para oír esta presentación y nada, esperamos poder seguir contando con todos ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Inés, muchísimas gracias a los presentes, a la Feria del Libro de Miami y a los que nos han seguido en esta charla. Y a Juan, pues por supuesto. Juan, me sumo al agradecimiento de Ani a la feria, que tiene una generosidad enorme, a todos los que os habéis apuntado desde tantos países, que da muchísima alegría, la verdad, que estéis ahí. Y Ani, querida, te mando un beso enorme, un abrazo enorme, repártelo entre toda la familia argentina y ojalá pronto nos veamos en esa comida que siempre tenemos por los meses de abril, a ver si puede ser el próximo. Ojalá. Un abrazo grande. Un abrazo grandote para ustedes. Mucha alegría. Chao.